Vamos a empezar con esta afirmación. El sistema alimentario es la mayor amenaza para la naturaleza hoy en día. Oigan bien, la mayor. ¿Quién cree que esto es cierto? Voy a pedirle a las personas que tengan la posibilidad de hacerlo. Si creen que esto es verdad, se pongan de pie. Si no lo está tan clara, tengo como dudas, se pueden quedar sentadas. Si definitivamente creen que no, pues definitivamente se quedan sentados. Entonces, a la cuenta de 3, ¿quién cree que el sistema alimentario es la mayor amenaza para la naturaleza hoy en día? Muy bien. Tenemos como un 50-50, diría yo. Muchas gracias. Pueden tomar asiento nuevamente. Y... es que estoy yendo para el lado que no. Ya entendí. Y acá les puedo decir que el sistema alimentario, la forma como nos estamos alimentando, pues usa el 69% del agua de este planeta, el 34% de la tierra y ha causado el 30% de la erosión de la parte superficial del suelo. Esto nos lleva a pensar en que efectivamente esa afirmación puede ser cierta. Pero vámonos a otro dato. Se estima que al menos el 24% de los gases de efecto invernadero, se supone que estamos hablando hoy de cambio climático, viene asociado a eso, a los alimentos, a la forma en que nos alimentamos. Entonces, si bien no es el mayor causante de gases de efecto invernadero, porque esto es una suma de muchos factores que generan esos gases, pues al menos el 24% es una proporción grande. Resulta que WWF hizo una encuesta en muchos países, incluyendo a Colombia, entrevistó a más de 11,000 personas y les hizo esa pregunta: oiga, ¿ustedes creen que la forma en que nos alimentamos es la mayor amenaza que tiene el planeta? Y miren, no estaban solo los que se quedaron sentados, los que no la tenían tan clara. Apenas el 9% de los encuestados identificaron que eso era verdad. Y en Colombia, y por eso hay un cafecito, para sentirnos así orgullosamente colombianos, en Colombia el 92% de los encuestados dijo que sí, que efectivamente había algo de amenaza, pero no tienen clara qué tan grave es, si es la mayor amenaza o una amenaza entre tantas. Aunque el 66% decía, sé que sí es significativo, no sé qué tanto. Si avanzamos, nos damos cuenta que los jóvenes, y acá por eso me gusta mucho la presencia acá de niños y jóvenes que nos están acompañando, el 29%, y esta es una cifra para Colombia, de los jóvenes entre 18 y 24 años, piensan que la amenaza es insignificante o que no existe. Y es un porcentaje alto, ¿no? Creen que la comida no tiene nada que ver con lo que le está pasando al planeta, incluyendo todos los efectos que nos está trayendo el cambio climático. Entonces, pues para eso estamos aquí esta noche. A eso vinimos, a tratar de compartir algunas cifras, alguna de la información que tiene WWF como organización, para que ustedes se lleven unas ideas a casa, una opinión a casa. Acá no vamos a decirles coman esto, no coman esto, hagan esto en su casa, hagan lo otro. Les vamos a dar unas sugerencias generales, pero con base en la información que ustedes tienen, la idea es que tomen sus propias decisiones y comiencen, si quieren, a hacer los cambios que les voy a comentar más adelante. Entonces, ¿en qué cree WWF? Y esto es muy importante porque pues depende de quien les cuente a ustedes esta historia, pues va a haber una interpretación u otra. WWF como organización cree que los alimentos sí se pueden producir de manera sostenible, cree que se pueden distribuir de manera justa y que se pueden consumir de manera más responsable. Justamente hablábamos de esas decisiones. Si eso sucede, se pueden mejorar dos cosas, tanto la salud de nosotros como personas, como la salud del planeta. Entonces, les quiero invitar a hacerse 3 preguntas clave. Este va a ser el hilo conductor de toda nuestra conversación, esta noche de conversaciones inusuales. Vamos a preguntarnos 3 cosas cada vez que nos enfrentemos a la decisión de un plato de comida delicioso que nos sirvieron, a la decisión de comprar comida, a la decisión de, tal vez, qué vamos a comer esta noche. 3 preguntas clave. La
La primera, ¿de dónde viene eso que me voy a comer? Y a veces sabemos, y a veces intuimos, pero vamos a hablar más sobre eso. ¿Cómo llegó hasta mí? ¿Alguien sembró eso? ¿Alguien lo produjo? ¿Alguien lo hizo? ¿Cómo llegó hasta mí? Esa es la pregunta número 2. Y la pregunta número 3 es, ¿cumplió su propósito? ¿Y cuál creen que es el propósito de la comida? Alimentarnos, saciarnos, hacernos crecer, en el caso de los más chiquitos. Y vamos a ver que mucha de la comida no cumple su propósito. Vamos a hablar un poco de eso. Entonces arranquemos pensando en de dónde viene la comida. Y acá tienen un bosque. Es un bosque húmedo tropical. Pensemos que puede ser nuestra Amazonia. Y les pregunto de dónde viene la comida, porque puede que su comida, bueno, puede provenir de un bosque. En los bosques hay mucha comida. Se puede hacer un aprovechamiento sostenible de los productos forestales. Por ejemplo, en el caso de frutos, ¿alguien conoce un fruto amazónico? El azaí, muy famoso. ¿Algún otro? Cocoazú. Exactamente, están de moda, ¿no? Los frutos amazónicos. ¿Qué hacemos? Porque pues igual yo tengo, ¿no? Anoche pues, no me voy a quedar sin comer, o sea, ya acabamos de ver unas cosas y demás, pero pues, hambrecita, ¿no? Anoche me imagino todos van a comerse algo en la casa. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos ponernos de acuerdo en dónde y cómo vamos a sembrar y a producir los alimentos. Para esto, necesito que vengan 12 personas aquí al frente. ¿Cuántas no me han fallado todavía? ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lo podemos hacer con 11. Debemos ponernos de acuerdo en dónde y cómo sembrar y producir. La pregunta que les voy a hacer es, ¿ustedes están del lado optimista o del lado pesimista de creer que esto es posible? Acá se va a ubicar la persona más optimista y va a decir, no, obvio que es súper fácil ponernos de acuerdo en dónde y cómo producir, esto es, mejor dicho, pan comido para mañana. ¿Listo? Y acá, en este extremo, se va a poner la persona más pesimista, que dice, no, pues que esta noche no me voy a comer ni un sándwich. Esto no es posible, no nos vamos a poner de acuerdo, no hay nada que hacer. ¿Listo? Un poco para medir la opinión. Piensen ustedes dónde se ubicarían. ¿Ustedes creen que esto es posible? ¿No es posible? Organicen. ¿Más atrás? Vale. Bueno, vamos a ver. El pandómetro del pesimismo o el optimismo. Es como ahí, como en el filito, ya casi llegando al pesimismo rampante. Y acá tenemos un par de muy optimistas. ¿Por qué crees que sí es posible ponerse de acuerdo? Pues porque si nosotros queremos sobrevivir los años que le faltan a la tierra, pues nosotros tenemos que poder trabajar en comunidad y ponernos de acuerdo para poder existir la realidad. WF cree que juntos es posible, cree que es posible influenciar en los mercados, cree que es posible influenciar en la producción, cree que es posible trabajar de la mano con las compañías, con las industrias, porque finalmente hay una gran verdad y es que el planeta es de todos y por ahora no hay plan B. Así como el terrenito ahí, la parcelita en Marte, todavía no. Está como enredada esa vuelta. Entonces, por eso somos optimistas, porque es nuestro planeta, es nuestra vida, la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos. Así que definitivamente, si somos optimistas, creemos que se puede hacer un poco más. Y creo que muchos de ustedes están sentados acá porque algo de optimismo conservan. La pregunta número 2 que nos habíamos planteado hoy es, ¿cómo llegó hasta mí? ¿De dónde viene ese alimento?
cómo llegó hasta mí. Entonces, muchos de los productos que nosotros consumimos pudieron llegar por avión, otros por barco, otros en camión, y tal vez algunos sembramos en la casa. ¿Quién de acá tiene un cultivo en su casa? Un huerto urbano. Por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué siembras por acá? Aromáticas, especias. Chévere. Alguien, no sé, tomates, fresas, espinacas. ¿Por allá? ¿Leche? Yo dije, están sembrando leche. Esto es una maravilla tecnológica. No puede tener un par de vaquitas si Bogotá también es rural. Una gran localidad de nuestra Bogotá es rural, así que no es tan difícil. Lechugas, muy ricas. Muy bien, entonces, ¿cómo llegó hasta mí? Pues fácil, fui hasta el huerto, lo cogí. Y vamos a hablar de qué impacto tiene eso. 5%. Tratemos de quedarnos ahí. Pero tenemos el desafío de que nuestra población sigue aumentando. Y vamos a hablar de eso más adelante. ¿Cuántas emisiones hubo en el transporte? Digamos que el transporte es una forma muy fácil de nosotros irnos a entender el tema de gases de efecto invernadero y el tema de cambio climático y asociar la alimentación al transporte que hubo para lograr que ese alimento llegara a mi casa. Pues es como, sí, claro, por eso es que hay una relación entre alimentos y cambio climático. Pero sabemos que va más allá del transporte, porque también tiene que ver con la producción. ¿Cómo se produjo esa manzana? Es una pequeña parcela de una familia que tiene algunos árboles de manzana y de ahí la escogen. Es una gran plantación de manzanas que tiene hectáreas sembradas en manzana. ¿Cómo es la producción de ese alimento? Y esa pregunta es muy difícil para un consumidor de a pie, como yo. Uno va al supermercado y saber cómo se produjo ese alimento, pues es bastante difícil. Y esa solución todavía no se la han inventado de manera perfecta, pero vamos en camino. Cada vez hay más sellos que nos permiten entender cómo ese producto se elaboró bajo criterios de sostenibilidad, bajo criterios sociales, apoyando a las comunidades, por ejemplo. Hay varios de estos sellos que poco a poco nos permiten a nosotros pues, poder tomar elecciones más responsables, como hablábamos hace un rato, respecto a nuestra comida. Pero este tema de la producción todavía es difícil para un consumidor común y corriente entender cómo esa manzana se produjo, porque esa producción también puede tener emisiones de gases de efecto invernadero. Así que les traje otro caso para no ser repetitivos con la manzana. Resulta que a nivel mundial, y esto es a nivel mundial, nuevamente repito, el valor en plata y el volumen que se comercia de las papas es mayor en el caso de las papas procesadas que las frescas. ¿Eso qué significa? Que las papas de paquete, que las papas a la francesa congeladas, que las papas que tienen algún proceso industrial superan en plata y en cantidad al comercio de la papita fresca, ¿no? La pastusa, la criolla. Bueno, en Latinoamérica tenemos una cantidad de papas maravillosas, ahorita vamos a hablar de las papas nativas, pero eso impresiona un poco porque uno dice, wow, hay más papas procesadas que papas frescas. Lo bueno es que en nuestro país el 85% de los alimentos que consumimos se producen aquí mismo. Entonces no estamos, digamos, en una situación absolutamente crítica respecto a todo lo que nosotros consumimos, lo traemos de afuera con un impacto, por ejemplo, en el tema de transporte de huella de carbono muy grande, pero por supuesto cada vez podemos ser más conscientes respecto a ese consumo local. Y el consumo local tiene dos variables. Una cosa es consumido localmente al interior de Colombia y otra cosa es consumido localmente yo compro un fruto que se produce acá en la sabana de Bogotá o compro uno que viene del llano, que viene de la costa, que viene del Pacífico. Porque eso, por supuesto, va a cambiar mucho la huella que hay detrás de ese alimento.
Entonces, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? Como decíamos, recomendaciones generales, pero que les sirven a ustedes a título de orientación para tomar decisiones. La primera, que la han oído 1000 veces, compren local. ¿Cómo hace para saber si la manzana que está ahí exhibida en el supermercado es local o no? La única que le queda a uno, aparte de hacer una investigación rigurosa y buscar proveedores, y digamos es más del tipo ir al supermercado, es preguntar. ¿Qué hice yo? Amigo, ¿me puede indicar cuáles son las manzanas nacionales? Y el señor del supermercado muy amablemente me dijo cuáles eran las manzanas nacionales. Comprar local. Otra opción es buscar a través de proyectos que ya existen. Hay un par de aplicaciones muy chéveres que se pueden bajar al celular, a través de las cuales uno puede comprar productos locales y de comunidades que están comprometidas con estándares de sostenibilidad. Lo otro es comprar fresco. Claro, las papas, no siempre vamos a coger la papa pastusa, cocinarla, partirla en pedacitos y luego llevárnosla entre el bolso. Seguramente lo podremos hacer muchas veces, no siempre, pero procurar comer la comida fresca, la comida no tan procesada. Y además de procesada, procurar que venga con menos empaque o sin empaque. Las cáscaras son un empaque buenísimo, ¿no? Dejen ustedes una papaya con cáscara y sin cáscara dentro de la nevera. ¿Cuál dura más? Con cáscara, todos lo sabemos, ¿no? O con las pepitas, ¿no? Cáscara y pepitas, pedazos de papaya guardada dentro de la nevera. Nos va a durar más que la papaya partidita guardada en una caja plástica y guardada dentro de la nevera. Se nos va a poner fea esa papaya a los 2 días. Entonces, sin empaques o con menos empaques o con los empaques menos perjudiciales posibles. Por ejemplo, los huevitos, ahora hay como una tendencia de empacarlos en plástico. Que dice uno, bueno, pues también es válido, en la industria hay quienes compran el huevo en plástico, de pronto se ve más lindo, pero eventualmente entre la caja de cartón y el plástico podemos preferir el cartón, entre comprarlos así a granel, solitos, y no tener ningún empaque, pues también. No sé si les pasa que luego de hacer mercado, va uno y ve y, hay que sacar la basura. Porque luego de hacer mercado terminan con un montón de basura, ¿no? Y las cosas se usaron en el trayecto chiquitico del mercado a la casa, luego lo desempaca, uno lo mete en la nevera y plásticos, empaques, envoltorios, cartones, y bueno, somos juiciosos reciclando, pero muchas veces solo reciclando no vamos a alcanzar las metas que nos proponemos. Contarles dos historias bonitas. ¿Alguien tiene alguna práctica que haga para comprar el arroz de su casa que lo haga más sostenible? Es difícil, ¿no? Por allá. A granel en la plaza. Muy bien, ¿qué recipiente llevas? Chévere. ¿Y cómo haces para el tema del peso del recipiente? Que hay mucha gente que no compramos a granel y decíamos, pero entonces ahí nos van a cobrar más porque lo que pesa el recipiente. ¿Cómo se resuelve eso? Muy bien. En supermercados estos muy sofisticados, que ya hay algunos aquí y en Europa y demás, pesan el recipiente y te restan el valor del uso del recipiente. Entonces, comprar a granel es una muy buena alternativa. Otra alternativa que es un poquito más compleja y por supuesto que no está tan a la mano, pero es conocer producción local. Les presento a la señora Dominga y no recuerdo su nombre. Me sentí muy mal cuando puse esta foto porque no recuerdo el nombre de esta otra persona, se los voy a quedar debiendo. Pero la señora Dominga hace parte de Asprodema. Asprodema es una organización que viene de un consejo comunitario. Los consejos comunitarios son las organizaciones de afrodescendientes que tienen una propiedad sobre la tierra. En este caso es Cocomacia, que es un consejo comunitario en el Chocó. De hecho, es el consejo comunitario más grande del país. Y resulta que tiene esta iniciativa que se llama Asprodema, que es producir cosas allí en el Chocó de forma local. Y la historia de Asprodema es muy linda, porque resulta que en el Chocó se había dejado de producir arroz y lo habían empezado a comprar. Se había dejado de producir arroz, había unas semillas que habían traído en algún momento de afuera del país, ese era el arroz que medianamente se sembraba,
Y esta iniciativa empezó a sacar un arroz que se llama Espiga del Atrato. Y Espiga del Atrato lo que ha hecho es un trabajo de recuperación de semillas ancestrales, de semillas que se utilizaban hace mucho tiempo, que utilizaban los abuelos de Dominga y los antepasados de esta comunidad, y empezar a sembrarla a orillas del río Atrato. Y es una forma muy linda a través de la cual ellos, digamos, tienen asegurada un alimento para ellos mismos como comunidad, lo que llamamos la seguridad alimentaria, que suena al policía de los alimentos, ¿no? La seguridad alimentaria es como un policía de los alimentos, no, es que tengamos comida en el plato. Entonces, esa comunidad hace eso, pero ya ha logrado, digamos, llegar a un punto en que puede empezar a vender esa comida, en que puede empezar a comercializar ese arroz Espiga del Atrato. Es uno de los emprendimientos en los cuales trabajamos con WWF en el Chocó, trabajamos con otros también relacionados con temas de alimentos. Pueden buscar las historias en nuestras redes sociales, en nuestra página, pero es una forma muy interesante cómo logramos relacionarnos con esas producciones locales para ver de qué manera los apoyamos. Ahora, si me preguntan en dónde compro Espiga del Atrato aquí saliendo a la vuelta, les debo decir que por ahora solo se comercializa en el Chocó. Porque sacar producto del Chocó aún es difícil, pero estamos justamente en ese proceso de apoyarlos para que su arroz pueda llegar, por ejemplo, a restaurantes aquí en Bogotá y en otras capitales, Cali, que está en el Pacífico, y se está haciendo todo ese proceso. Lo que pasa es que esto es largo, es complejo, requiere la voluntad de muchos, pero ahí vamos. El maíz, las arepitas. ¿Quién sabe si en Colombia producimos maíz o importamos maíz? Ambas, más, menos. Vamos a mirar un par de opiniones por acá. La señora, ¿cree que producimos la mayoría del maíz de las arepitas o lo importamos? Importado. Vamos a preguntar por aquí. ¿Importado o producimos o miti-miti? 70-30. No tengo el porcentaje exacto, pero la mayoría del maíz que consumimos en Colombia es importado. La mayoría. Y pensaría uno, pero si este es el reino de la arepita, ¿cómo es? ¿En qué momento llegamos a importar maíz? Y eso, pero también somos productores. Entonces uno entra a ver las cifras de FENALCE, que es digamos, la organización que habla de los cereales en Colombia, y entiende un poco la dinámica bajo la cual terminamos importando un montón de maíz, el por qué, las causas, si pudiéramos suplir la demanda a nivel local. Se dice que todavía no estamos en capacidad de suplir todo el maíz que necesitamos solamente con el maíz producido en Colombia. Hay varias cosas que ustedes pueden investigar al respecto. 1, 2, 3, 4, 5 voluntarios que puedan pasar aquí adelante, por favor. Leche, frutas y hortalizas, cereales y legumbres. El reto que tienen estas 6 personas es ponerse de acuerdo. ¿Para qué? Para establecer cuál creen que es el alimento que más se desperdicia, y cuál es el que menos se desperdicia. La comida que más se desperdicia en Latinoamérica es el pescado y los mariscos, seguido de las frutas y hortalizas. Las raíces y tubérculos siguen después, luego la leche o los productos lácteos en general, cereales y legumbres. Los frijolitos no se desperdician. Bueno, vamos a ver si eso es verdad. Por favor, frutas y hortalizas pasa al primer lugar, raíces y tubérculos al segundo, pescados y mariscos al tercero, cereales, productos lácteos y no tenemos a las legumbres, ¿verdad? Legumbres está efectivamente en el orden. Cambiar el uso de la tierra y que implicó talar un bosque y que implicó que un manglar se degradara o que una sabana inundable dejara de existir. Y aparte de todo, lo cogimos, lo produjimos y no sé qué, y hicimos un transporte y nos lo llevamos en camión, en bus, en carro, en barco, en avión, hasta el plato. Entonces,
esa huella de carbono que tuvimos gigante y que es un gas de efecto invernadero se suma a la huella de otro gas que produce los alimentos que ponerse. Estamos aumentando y desperdiciando los recursos que estamos utilizando ahí y aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero que pues, terminan impactando en este efecto invernadero que lleva al mundo. En la región, 127 millones de toneladas se pierden o desperdician. Cuando hablo de la región, hablo de América Latina y el Caribe. En el mundo hay mucha mayor pérdida en la cadena, 74, mientras que el desperdicio, que es lo que sucede en los hogares o en el consumo final, llega al 36. En Colombia, no estoy al revés, en Colombia es más en la cadena que en nuestras casas, en el mundo es casi miti-miti, es un poquito más en la cadena y una gran parte en las casas. Entonces esto habla bien de nosotros como consumidores, no necesariamente estamos desperdiciando tanta comida en nuestras casas, pero lo que está pasando en la cadena es gravísimo. Y muchas veces lo que pasa en la cadena también es determinado por nuestras elecciones al comprar. Porque lo que se desperdicia en el supermercado, pues eventualmente es porque no lo compramos, ¿no? Ay, eso tan magulladito, eso tan chiquito, eso como tan blanquito, eso que ya se me va a dañar. Y resulta que, afortunadamente, tenemos un maravilloso aliado en la mayoría de los hogares. Luego podemos hablar de otros, que estos son los domésticos viejos. Pero tenemos neveras. Y las neveras son un gran aliado en contra del desperdicio de alimentos. Si nosotros somos inteligentes a la hora de almacenar y guardar los alimentos, etiquetarlos adecuadamente, congelarlos en muchos de los casos, esos alimentos no se van a perder. Y no nos daría tanto susto comprar en el supermercado algo que pues ya sabemos que está bien madurito, pero que sabemos que si lo llegamos a la casa, lo cortamos, lo pasamos y lo congelamos, pues nos va a durar hasta que lo queramos consumir. Porque entonces ahí empezamos a incidir en que esa pérdida no sea tan grande. Ahora, se requieren muchas más cosas, se requiere mejorar en temas de transporte, se requiere mejorar en cómo los productores puedan sacar sus productos, en ser más eficientes en eso, en trabajar con las grandes cadenas, con los minoristas, con los mercados, qué tipo de incentivos les están dando a quienes hacen una menor pérdida de productos. Y piensan en esos más de 9 millones, a nivel hogares es 1.5 millones de toneladas. No es tanto respecto a los 9, pero es un montón, ¿no? 1.5 millones de toneladas. ¡Wow! Eso es perdemos a nivel colombiano en nuestros hogares. Entonces, pues creo que la respuesta para ustedes es bastante obvia en términos de qué puedo hacer. Comemos muy poco de lo que podríamos comer. Como sociedad, como humanos, hay como 5.000 cultivos que hemos cultivado a nivel global. Y resulta que mayoritariamente nos alimentamos de 3, que si no estoy mal son maíz, trigo y papa, o arroz, o maíz, trigo y arroz. Les voy a recomendar ahorita al final una publicación que sacamos, son unos fascículos que circularon con El Espectador, para decir la cuña, que se llaman Vivo. Los pueden consultar por internet, hay una serie de 8 fascículos, cada uno protagonizado por un alimento, y allí van a poder ver datos como este que les estoy medio diciendo acá con ayuda del público. Pero básicamente sí, comemos muy poco variado. Entonces compramos mucho de cada cosa, ¿no? Entonces compramos 3 lechugas para toda la ensalada del mes, pero de productos que podríamos hacer ensaladas diferentes con ingredientes diferentes. Ahora, esto estaba súper de moda, ¿no? La quinoa, pero es uno de los alimentos que la FAO dijo que era un superalimento y que valía la pena incluir en nuestras dietas. Es un producto latinoamericano y que además es súper nutritivo y nos permite variar las dietas. Entonces, el hecho de comer diverso también es una forma de evitar ese desperdicio. Entonces volvemos un poco al inicio, de esta conversación inusual. Para el año 2050 vamos a ser 9.000 millones de personas. Y la demanda de alimentos se va a duplicar 2 veces, ¿no? Duplicar 2 veces. ¿Cómo vamos a hacer para hacer 2 veces con lo mismo que tenemos hoy? Tecnología, innovación,
voluntad, hábitos de consumo sostenibles. ¿Qué más se les ocurre? Variedad, reconocer lo nuestro. Las elecciones que hacemos políticas, por supuesto, nosotros como ciudadanos incidimos en a quién elegimos, cómo lo elegimos, qué le exigimos, aun cuando no lo hayamos elegido. Somos corresponsables de esas decisiones. Por supuesto, no mandamos en todo, no somos capaces de tomar las decisiones de la cadena de supermercados X, Y, Z. No podemos estar en el momento en que el camión X, Y, Z se le daña la comida porque pasó tal cosa. No somos dueños absolutos de todas las situaciones, pero definitivamente sí somos determinantes como consumidores en las elecciones que están a nuestro alcance. Y esas elecciones, ellos día a día, marcan la diferencia. Y sí, tenemos a ustedes sentados en este auditorio, pero si ustedes cada uno vive en una casa con cierto número de personas, pero además trabaja en una empresa, o está estudiando, o está en el colegio, o en la universidad, o tiene un grupo de amigos, o un grupo de WhatsApp, o ¿quién no tiene un grupo de WhatsApp hoy por hoy? Muchos de ustedes. Le pueden contar un poquito de esto, como, oiga, hoy estuve en una charla, una cosa por allá, muy loca, muy chévere, no tan chévere, la señora que presentaba estaba un poco loca, pero nos dijo unos datos interesantes, nos dijo esto y esto sobre la comida. Venga, porque la próxima vez que vayamos al restaurante no compartimos ese plato, porque de pronto no elegimos una manera diferente de mercar, porque no le preguntamos a la señora en la plaza de dónde viene ese alimento que vamos a comprar, porque sí podemos, porque nosotros creemos que sí es posible que a través de este cambio de conciencia de cada uno de nosotros lleguemos a marcar las decisiones del mercado y las que necesita el planeta. Entonces, quiero terminar como empezamos. Pónganse de pie las personas que creen que sí seremos capaces de lograr. No se sientan obligados a ponerse de pie, pueden que no crean que somos capaces. Subió el porcentaje, estábamos como miti. Me parece muy bien, muchísimas gracias. Esta conversación inusual va llegando a su fin. Los invito a seguir conversando a través de las redes sociales de WWF. Tuiteennos, cuéntenos, Instagramenos, ese verbo no existe. Facebookenos, tampoco existe. Pero realmente sigamos la conversación, o sea, hagamos que esto pase, que las personas se enteren, que demos los debates, que discutamos a los diferentes niveles en los cuales es necesario discutir eso. WWF trabaja en el tema de alimentos de la mano con organizaciones, de la mano con comunidades, de la mano con empresas, con sector productivo, con gobierno, con el sector financiero, y queremos incidir en eso y queremos que los consumidores sean también protagonistas de eso. Antes de terminar, quiero invitarlos a algo muy especial que va a ocurrir el próximo 28 de marzo. ¿A alguien le suena la fecha? El Día del Panda. No es el Día del Panda, es la Hora del Planeta. Muy bien, es el evento global más importante que hace esta organización. Apagamos monumentos en muchos países del mundo durante una hora. Los invitamos a ustedes a apagar su casa durante una hora. Pero desde que se creó este evento hasta hoy, el evento ha evolucionado un montón. Entonces ya no es solamente apagar durante una hora la luz, sino hacer un montón de acciones. Entre ellas, piensen ustedes qué se van a comer durante esa hora. Ahí tienen una tarea. Síganos por favor a través de nuestras redes sociales para que estén muy enterados de qué pueden hacer específicamente el 28. Hay una petición global, bueno, hay un montón de cosas. Les vamos a poner un videito y ya nos despedimos formalmente. 3, 2, 1. More than 180 countries turned off the Several lights. famous sites in London and Paris also went dark. The Earth Hour, a grassroots movement shedding light on climate change. Human beings and nature goes hand in hand. Nature is life. Everything in life is interconnected to nature. Our world is in a state of despair, and we have to try and save it.
I think Earth Hour is a brilliant initiative because it's such a simple thing for each individual person to do, but if we all make a small change, it would have a big impact. It gathers millions of people around the world to remind them that nature is one of the most powerful and immediate solutions we have to the climate crisis. We are facing climate change and rapid nature loss, so we all need to step up and act now to ensure a future for all of us and the next generation. Let's build a cleaner, safer and greener future for everyone. Entonces, con esta cuña para la hora del planeta, quisiera agradecerles por venir esta noche, por acompañarnos, por seguirnos en redes sociales. Si tienen preguntas específicas que quieren hacer respecto a alimentos, qué está haciendo WWF en tal cosa, qué va a pasar con tal cosa, tengo dudas específicas sobre las cerezas que venden en la esquina de mi casa. Bueno, pregúntenos esas cosas, aprovechen las redes sociales para ello y trataremos de responderlas a través de todo el expertise de nuestros técnicos. Yo trabajo en el área de comunicaciones, así que por eso no abro la discusión a preguntas, porque eventualmente son respuestas de orden técnico que habría que evaluar pues con las personas expertas en este tema. Pero espero que haya sido una jornada divertida para ustedes. Les agradezco mucho acompañarnos esta noche en Conversaciones Inusuales en Maloca. Gracias a Maloca por la invitación.